Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva plática. Mi nombre es Roberto. Soy estudiante del módulo de Medicina Interna de la Licenciatura de Médico Cirujano de la Universidad de Guanajuato. Y en esta ocasión vengo a compartirles un tema muy importante que es la hipoglucemia. Este es el índice que nos compete el día de hoy. Vamos a revisar la definición de la hipoglucemia, el equilibrio y la regulación de la glucosa que interviene en esta entidad, las manifestaciones clínicas, la hipoglucemia tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. La hipoglucemia se define como un estado clínico o fisiológico en donde la concentración de glucosa en sangre es anormal, menor o igual a 70 miligramos sobre decilitro o su equivalente, 3.9 milimol sobre litro. Algunos otros autores mencionan valores entre 50 u 80 miligramos sobre 100 mililitros. Sin embargo, en el transcurso de esta plática vamos a ver que estos valores varían bastante y que pueden acercarse mucho al límite inferior fisiológico de la glucemia o pueden alejarse mucho de él. Según la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, ha definido a la hipoglucemia como episodios de baja concentración de glucosa que pueden acompañarse o no de síntomas que exponen al individuo al daño. La hipoglucemia puede corroborarse mediante la tríada de Whipple, que incluye 1. Síntomas consistentes de hipoglucemia. 2. Concentración plasmática baja de glucosa cuantificada con algún método exacto. Y 3. Alivio de los síntomas una vez estabilizado el nivel de glucosa. Respecto a las manifestaciones clínicas, nos encontramos con que todas ellas son inespecíficas. Las más comunes son la diaforesis y la palidez. Los síntomas neuroglucopénicos son el resultado directo de la privación de la glucosa, y estos incluyen cambios conductuales, confusión, pérdida del conocimiento, fatiga, convulsiones, coma e incluso hasta la muerte. Por otro lado, los síntomas neurógenos pueden ser de origen adrenérgico, mediados por adrenalina y noradrenalina, que incluye palpitaciones, temblor y ansiedad, o de origen colinérgico, mediados por acetilcolina, como diaforesis, palidez, hambre y parestesias. La etiología más común es la derivada del uso de fármacos para tratar a la diabetes mellitus. Es por ello que en esta revisión nos vamos a enfocar un poco más en esta etiología, en su manejo y su tratamiento. Algunos fármacos que incluye esta entidad son la insulina propiamente dicha, los secretagogos análogos como las sulfonilureas, el alcohol y otros fármacos como las quinolonas o las sulfonamidas. En segundo lugar tenemos a enfermedades graves, que incluye la insuficiencia hepática, renal y cardíaca, la septicemia y la inanición. En tercer lugar tenemos a deficiencias hormonales como la deficiencia al cortisol, el glucagón o la adrenalina en diabetes insulinodependiente. En cuarto lugar tenemos a los tumores que no son de células de islotes de Langerhans, dentro de los cuales los más representativos son el hepatoma, el carcinoma corticosuprarrenal y los tumores hiperproductores de IGF-2. En quinto lugar tenemos al hiperinsulinismo endógeno, que abarca varias enfermedades. Entre ellas las más representativas son el insulinoma, que es un tumor de células beta propiamente dicho, la nesidioblastosis, que es una serie de trastornos funcionales de las células beta, y la hipoglucemia autoinmunitaria insulinómica, que es mediada por anticuerpos contra insulina o anticuerpos contra el receptor insulínico. A pesar de que estas entidades son bastante raras,
se pueden llegar a presentar en nuestro medio. El semestre antepasado, en el hospital de la T1 en el IMSS, en el módulo de cirugía, me tocó presenciar el caso de una joven de 16 años que tenía nesidioblastosis y que frecuentemente presentaba crisis hipoglucémicas muy fuertes que llegaba incluso a perder el conocimiento. Finalmente fue intervenida quirúrgicamente varias veces para extirparle todo el páncreas. Entonces, estas entidades son raras, pero debemos de tenerlas siempre en cuenta ante un paciente que no es diabético y que tiene hipoglucemia. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la hipoglucemia accidental, que es debida a la administración deliberada de fármaco por parte o del paciente o de algún familiar o de alguien del personal de la salud, y la hipoglucemia subrepticia o dolosa. Subrepticia significa que se hace o toma de manera oculta. Este es el caso de personal femenino del área de la salud o de pacientes o familiares del médico que buscan su atención y que buscan estar cerca de él. Entonces, también es una variante clínica, una entidad que debemos tener en cuenta. Y finalmente, recordemos que, bueno, de todas las etiologías, la más común ante una hipoglucemia es la derivada del uso de fármacos para el tratamiento de la diabetes. Según la ADA, podemos clasificar a la hipoglucemia dependiendo de su relevancia bioquímica o su gravedad. Primero veamos el valor de alerta. La ADA propone una glucosa menor o igual a 70 miligramos sobre decilitro, ya que este valor se aproxima bastante al límite inferior fisiológico encontrado en el ayuno, así como al umbral glucémico para la secreción de hormonas contrarreguladoras de la insulina. Este valor debe alertar al paciente de que podría desarrollar una hipoglucemia clínicamente importante y el paciente debe tomar medidas como no conducir e ingerir alimentos ricos en carbohidratos. Tenemos la hipoglucemia bioquímicamente importante, que ellos establecen en un valor menor al 54 miligramos sobre decilitro, que ya es una indicación de que estamos ante una hipoglucemia grave, que ya no está dentro de las variantes fisiológicas y que va a tener una relevancia clínica. Podemos también clasificar a la hipoglucemia de acuerdo a su gravedad. Tenemos la hipoglucemia severa, que es cuando la clínica es suficiente para dar el diagnóstico, ya que hay síntomas neurológicos importantes. El paciente requiere la ayuda de otra persona para tomar medidas de reanimación y pues no es necesario que haya valores de glucosa disponibles. Tenemos a la hipoglucemia sintomática documentada, que es un evento acompañado de sintomatología clínica más una glucemia reportada de menos de 70 miligramos sobre decilitro. Tenemos la hipoglucemia probable hipoglucemia sintomática, que es un evento en el cual no hay síntomas referidos a la hipoglucemia, pero sí tenemos una glucosa reportada en un estudio de laboratorio menor o igual a 70 miligramos sobre decilitro. Y por último tenemos a la pseudohipoglucemia, que es un evento durante el que el paciente informa a tener síntomas típicos, pero en el reporte de laboratorio tenemos una glucosa mayor a 70 miligramos sobre decilitro. Esto refleja el hecho de que algunos pacientes con diabetes
crónicamente mal controlados pueden experimentar síntomas dentro de rangos aparentemente normales de glucosa en sangre. Pasemos ahora a revisar los mecanismos de equilibrio sistémico y contrarregulación de la glucosa. En el sistema nervioso central recordemos que la glucosa no se produce ni se almacena, por lo que necesita un aporte ininterrumpido a través de la sangre arterial. Las cifras de glucosa se conservan entre los 70 y los 110, con oscilaciones transitorias entre periodos interprandiales y ayunos con preservación gracias a mecanismos de producción endógena, glucogenólisis y glucogénesis hepática y renal, con algunas variaciones amplias entre el aporte de la ingesta de alimentos y el ejercicio físico. Recordemos que las reservas de glucógeno hepático duran 8 horas aproximadamente dependiendo de la actividad física o de alguna enfermedad o del estado de inanición. Para promover la gluconeogénesis se necesita una baja concentración de insulina y precursores provenientes de músculo y tejido adiposo, como ácido láctico, ácido pirúvico, alanina, glutamina, ácidos grasos y glicerol provenientes de los triglicéridos. Por tanto, la insulina es la principal hormona reguladora. Conforme disminuye su secreción, aumenta la producción de estos precursores glucogénicos. Conforme disminuye más la glucemia debajo de los límites fisiológicos, actúa el glucagón, que aumenta la glucogenólisis y la gluconeogénesis, y la adrenalina también se presenta en presencia de la deficiencia del glucagón. Si la hipoglucemia persiste más allá de 4 horas, el cortisol y la hormona del crecimiento también restringen más la utilización de la glucosa. El último mecanismo protector en contrarregulación de la glucosa es la inducción a la ingesta de alimentos. El umbral límite es de menos de 50 miligramos sobre decilitro. La hipoglucemia en diabéticos constituye el factor limitante más importante para el tratamiento, ya que causa complicaciones repetitivas y puede poner en peligro la vida de estos pacientes. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado la historia de aquel paciente adulto mayor que no quiere y rechaza el uso de insulina porque tiene miedo a presentar una crisis hipoglucémica. Además, la hipoglucemia puede ocasionar insuficiencia del sistema autónomo dado el déficit de control glucémico en estos pacientes. Algunos datos de relevancia en cuanto a la epidemiología y las estadísticas nos dicen que en 46 estudios realizados por Medline y Cochrane, la prevalencia de hipoglucemia en pacientes diabéticos fue de 45% para los casos leves y moderados y de 6% para los casos graves. En la diabetes tipo 1, la frecuencia de los episodios graves es de hasta 3 veces al año. Por otro lado, en los diabetes con diabetes tipo 2 es menos frecuente, pero hay un predominio en la diabetes avanzada y también en los pacientes que utilizan insulina, sulfonilureas y meglitinidas, que son fármacos de acción prolongada. La insuficiencia autonómica asociada a la hipoglucemia es un concepto que postula que la hipoglucemia iatrogénica reduce la respuesta simpático-adrenal y esto produce una contrarregulación defectuosa. Se desconocen los mecanismos exactos, pero la principal hipótesis es que las alteraciones inducidas por la hipoglucemia en el hipotálamo y la red cerebral reducen la respuesta simpático-adrenal. Algunos factores de riesgo en pacientes tratados con hipoglucemiantes
son los siguientes. Una dosis de insulina o secretagogo excesiva, mal cronometrada, o un fármaco mal prescrito. La disminución del consumo exógeno de glucosa, o sea que haya una disminución de la ingesta de alimento. Aumento de la utilización de la glucosa insulinodependiente, como en el caso del ejercicio. Intensificación de la sensibilidad a la insulina en etapas tardías de ejercicio, por ejemplo. Disminución de la producción endógena de glucosa, como en el caso del consumo de alcohol. Y por último, la reducción de la eliminación de la glucosa en pacientes con insuficiencia renal. Como ya habíamos visto antes, la hipoglucemia en pacientes sin diabetes es una entidad poco frecuente. Sin embargo, es un síndrome clínico de etiología variada que es importante conocer y que en el presente algoritmo diagnóstico podemos establecer las diferentes causas. La columna en rojo muestra a los pacientes que tienen diabetes, que utilizan fármacos hipoglucemiantes y que pueden documentar una mejoría y una vigilancia al ajustar los regímenes de estos fármacos. En azul cielo tenemos a aquellos pacientes que tienen una enfermedad grave, que estuvieron bajo un procedimiento, una cirugía o que tienen deficiencias hormonales y que pueden administrarse glucosa y tratar las causas adyacentes. Y en azul marino tenemos a los pacientes que no tienen diabetes, que son aparentemente sanos y que en base a pruebas como la glucosa en ayuno o la comida mixta podemos establecer si son hipoglucemias reactivas, podemos descartar la hipoglucemia o podemos llegar a la conclusión de que es una hipoglucemia posiblemente fingida. Respecto al diagnóstico, la evaluación clínica se hace mediante el hallazgo de la triada de Whipple, incluyendo una historia clínica detallada. Las pruebas diagnósticas de laboratorio incluyen la glucosa, la insulina, el péptido C, la proinsulina, el cortisol, el glucagón y los anticuerpos contra el receptor de insulina, y también en algunos casos el etanol y pantalla de hipoglucemiante oral para ver la concentración de los medicamentos séricos. Valores de insulina, péptido C y proinsulina elevados son datos de hipoglucemia inducida, insulinomas o de hipoglucemia autoinmune. La presencia de anticuerpos contra el receptor de insulina excluye al insulinoma y clarifica el diagnóstico de hipoglucemia autoinmune. Si el paciente no presenta sintomatología ni laboratorios concluyentes y la sospecha clínica sigue siendo alta, se pueden hacer las pruebas de ayuno de 72 horas o de comida mixtas. En la siguiente tabla tenemos la interpretación de las pruebas de laboratorio dependiendo de las diferentes etiologías que pueden provocar la hipoglucemia. Por ejemplo, en el insulinoma tenemos que los síntomas y signos están positivos ambos. La glucosa es menor a 55, la insulina es mayor o igual a 3, el péptido C mayor o igual a 0.2, pero no tenemos anticuerpos positivos contra la insulina. Por otro lado, en el agente hipoglucemiante oral, los síntomas y signos están presentes, la glucosa es menor a 55, la insulina es mayor a 3, el péptido C mayor a 0.2, pero en este caso sí hay agentes hipoglucemiantes orales circulantes. Después, en la insulina autoinmune, sí hay presencia de síntomas y signos, la glucosa es menor a 55, la insulina es mucho mayor a 3, el péptido C igual mucho mayor a 2, pero en este caso tenemos anticuerpos positivos contra la insulina, mientras que en el agente hipoglucemiante oral y el insulinoma están negativos.
Con respecto al tratamiento y la prevención en pacientes sintomáticos, lo mejor es brindar alimentos y bebidas altamente ricos en carbohidratos de alta absorción, como tabletas de glucosa, caramelos duros, jugo de frutas endulzados, y se recomienda la monitorización de la glucosa cada 15 minutos. En pacientes graves hospitalizados, lo ideal es la administración de 25 gramos de glucosa dextrosa al 50% intravenoso. En caso de no haber acceso venoso y haya falla de conciencia, se sugiere la administración de glucagón intranasal, intramuscular o subcutáneo. En este caso, se recupera la conciencia en aproximadamente 15 minutos y se puede acompañar de náusea o vómito. Es importante siempre investigar y tratar las causas de base. Como ya hemos visto, la hipoglucemia no siempre está relacionada a pacientes con diabetes. Al ingreso, los pacientes con diabetes que presenten hipoglucemia se refieren para modificar las dosis a dosis adecuadas y controladas. Se ha demostrado que la educación del paciente y la autoconciencia sobre su enfermedad y los tipos de fármacos que usa, además de las posibles complicaciones frecuentes, puede prevenir y mejorar la evolución y la incidencia de la hipoglucemia en estos pacientes. En pacientes que toman insulina en combinación con un inhibidor de la alfa-glucosidasa, como la acarbosa y el miglitol, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, será muy poco efectiva por su mecanismo de acción. Se recomienda solo ingerir en este caso tabletas de glucosa. Algunas otras recomendaciones que puedo brindar es que los alimentos que tienen mayor índice glucémico son el almidón de maíz, el pan blanco, la harina de trigo refinada, la miel de abeja, las mermeladas y los dulces de leche. Sin embargo, hay que evitar ciertos alimentos en un episodio de hipoglucemia. Por ejemplo, la ingesta de pasteles, helado, chocolate, son comidas que tienen grandes cantidades de grasa y ralentizan la digestión. Evitar a toda costa productos bajos en calorías. Muchos han preguntado si es bueno el consumo de Coca-Cola o algún otro refresco o gaseosa para aumentar la glucemia. Es verdad, se recomienda un vaso pequeño de 150 centímetros cúbicos, sin embargo es más eficaz, como ya comentamos, las tabletas de glucosa o en todo caso el zumo de frutas o los caramelos duros. ¿Cómo puedo identificar una hipoglucemia grave? En términos prácticos, se define cuando los síntomas inhiben la capacidad de reacción de la persona y requieren de la ayuda de otra persona. Con esto concluimos la plática de hoy. Espero que haya sido grata y que hayan recibido nuevos conocimientos. Muchas gracias.